¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto Gonzalo. Un domingo más aquí. Jorge, Otro Gonzalo, domingo más juntos. ¿Qué tal? Jorge, Ernesto, Anthony, ¿cómo están? Hoy día domingo 25 de octubre, ya se nos acaba el mes. ¿Y qué tal? Un gusto nuevamente saludarlos a todos ustedes y a la audiencia también que se conecta a Sin Distancias, al Facebook sindistancias.p para iniciar otro tema más. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo han estado? A ver, su saludo para toda la comunidad de Sin Distancias. Bien, muy bien, excelente. Todo bien, una semana intensa, pero bien, hacia adelante. ¿Ustedes qué tal, muchachos? Bueno, una semana muy simpática esta. Hemos tenido bastante actividad en la parte, al menos laboral, con el tema de los cursos, las cosas que nos toca dar a mí y a varios que son colegas docentes, así que bastante intensa la semana. He estado un poquito afectado con algunas dolencias físicas en estos días, pero felizmente que hemos podido cubrir con todos los compromisos que tenía esta semana, que eran bastantes. Muy contento porque estoy dando en este momento varios cursos de manera paralela y me están tocando grupos muy participativos en Civil IPAE, donde tengo ya un buen tiempo también dando clases. Así que yo, por mi parte, contento también y satisfecho con lo hecho esta semana. Adelante, compañeros. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás tú? Qué bueno. Bien, aquí en casa, domingo, tranquilo con la familia y bueno, compartiendo también con todos ustedes, alegrándome aquí de verlos nuevamente, cada domingo es especial. Y un poquito con el cambio de clima, que me quería dar la gripecilla por ahí, pero nada como una infusión caliente y un limoncito. Bah, la receta de la abuela nunca falla, así que siempre bien, con optimismo para adelante siempre. Perfecto. Jorge, cuéntanos ahora, ¿cómo vamos? Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a plantear el tema de los miedos, ¿no? Y alrededor de esta temática habría mucho que decir y que situar, especialmente en la época en la que estamos, ¿no? En la época de pandemia, ¿no? Haciendo una evaluación, digamos, una evaluación de daños. Ya estamos hace 7 meses en situación de pandemia. Y claro, naturalmente, cuando estamos en un escenario de incertidumbre, porque no sabemos cuándo llegará la vacuna, los casos en otras partes del mundo están aumentando. Entonces, como que los miedos empiezan a aflorar, ¿no? Porque la incertidumbre, creo que la primera reacción que tiene el ser humano es el miedo, ¿no? Es pensar qué va a pasar, no solamente con la salud de nosotros, ¿no? Y de nuestras familias, que eso también nos da miedo, ¿no? No saber cómo actuar a la hora de que de pronto nos contagiemos con el COVID, pero también nos da miedo saber si al haber ahora este rebrote, ¿no? Como el que está ocurriendo ahora en Alemania, en Italia, en España, la economía se deteriora más, ¿no? Y si eso fuese así, pues creo que habría que pensar, ¿no? Un poco cómo volvemos a levantar campamento, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que han cerrado, muchas empresas que están ahora trabajando a lo mínimo, muchos proyectos que se han suspendido. Entonces, lo económico como que también nos golpea, ¿no? Y este tema del aislamiento, de la pandemia, también nos da miedos alrededor de nuestras relaciones en familia, ¿no?
en la reunión de preproducción comentábamos, ¿no? Por ejemplo, que se nos viene un aumento en la tasa de natalidad, de nacimientos en el Perú, importante, como en muchas partes del planeta, ¿no? Se está estimando de que va a haber un incremento de nacimientos a final de este año y a comienzos del próximo, ¿no? Aun cuando la mortalidad ha subido, naturalmente por el tema del COVID, los nacimientos también están aumentando. Y eso, pues, nos podría llevar a otras reflexiones, ¿no? Y tal vez en ese sendero analizar lo que ocurre, digamos, intrafamiliarmente, ¿no? El tema de la violencia, por ejemplo, que también nos da miedo, ¿no? Nos da miedo a veces cuando estamos en el centro de la situación, ¿no? En una casa donde está la situación económica, el aislamiento, el hacinamiento, ¿no? Las condiciones materiales, ¿no? La pobreza, de repente hacen que las relaciones familiares se deterioran, entonces hay violencia. Y hay unos números bien feos, chicos. En el Perú, solamente en época de pandemia han habido más de 600 violaciones a menores de edad, a mujeres menores de edad. Solo en época de pandemia estamos hablando de que más de 1000 mujeres han desaparecido. Y solamente en época de pandemia hablamos que feminicidios en relación al año pasado han aumentado. Entonces uno dice, pero si la gente está encerrada, ¿cómo pueden desaparecer mujeres? O sea, cualquier país del mundo, más o menos civilizado, pucha, que desaparecen 1000 mujeres sería una crisis, ¿no? O que se violen a 600 niñas si estás en cuarentena, o sea, estás en tu casa. ¿Quién es el violador? O sea, estás en tu casa. O sea, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? O durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces, eso creo que nos da miedo. Esa vulnerabilidad, yo creo que nos da miedo. Y fíjense que yo estoy poniendo sobre la mesa elementos que tienen que ver con lo económico, pero también tienen que ver con lo social, que tienen que ver con las acciones interpersonales, con la natalidad, con la mortalidad. Claro, para un sociólogo, esto es pues bocato di cardinale, ¿no? O sea, es una delicia analizar esto, aunque delicia nada, porque lo que está en el trasfondo realmente es una situación que nos genera mucho temor. Entonces, creo que sitúa esto desde el enfoque de lo que está ocurriendo en la pandemia. Creo que en primera instancia no tiene que llamar a reflexión. En segunda instancia, es razonable que tengamos miedo, porque hay incertidumbre. Yo creo que eso es fundamental. Y en tercer lugar, ese miedo que los psicólogos lo indican como esa emoción que nos paraliza, también puede en un momento convertirse en esa emoción que nos hace activarnos para cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué opinas tú, Gonzalito? Sí, Jorge, justo iba a hacer un comentario en relación a lo que tú estabas hablando del tema de las violaciones, y al respecto, también, por ejemplo, este tema, tú desde un punto de vista de sociólogo, de repente nos podrías dar más luces por en el tema general, como hablando de sociedad peruana, ¿no? Por ejemplo, decían, ya con el tema de la pandemia, bueno, incluso hasta los delincuentes tendrían que tener algo de miedo, ¿no? De contagiarse, van a morir y esto, ¿no? Pero estamos viendo que hubo un bajón, eso sí, pues, ¿no? Un bajón en la época fuerte que fue entre marzo y abril, pero ahora la impunidad se está disfrazando gracias al uso de la mascarilla, ¿no? O sea, ellos han visto en el uso de la mascarilla un elemento que los ayuda más bien a delinquir. O sea, cuando tú estabas normal, tranquilos y no había pandemia, por ejemplo, ¿qué hacías? Tú, o una de dos, ¿no? O estabas encapuchado y utilizabas pasamontaña, eras más evidente que eras ladrón, pero ahora todo el mundo, mal que bien, usa mascarilla. Pero entonces en la mascarilla ahora, cuando nosotros, por ejemplo, se ha visto en Lima Norte, en otros distritos también, que tú no sabes si es que tú estás yendo a comprar y al costado está un potencial delincuente. Entonces, ahí hay un tema también, ¿no? O sea, ¿cómo es que a nivel social la delincuencia ha encontrado esta facilidad, este instrumento que le facilita delinquir, cometer actos ilícitos para el perjuicio del resto de la ciudadanía, ¿no? Porque el tema también es que la delincuencia, ojo que no es que por la pandemia ha aumentado, siempre ha habido delincuencia, sino que se ha acentuado un poco más este
este tipo de actos, ¿no? ¿Cómo lo podemos analizar, muchachos? Porque el que menos tiene un familiar, un amigo o quizás un conocido que ha sufrido de algún tipo de robo, ¿no? Yo tengo una persona que le han robado la bicicleta, imagínense, antes que ibas a pensar que te robaran una bicicleta, o sea, decía, no, la bicicleta lo encuentras en ciertas partes del centro, pero tú ni por acá te pensabas que te iban a asaltar, ¿no? O sea, y no es que tu bicicleta sea nueva, de estreno, ¿no? O sea, la bicicleta que obviamente hoy se ha puesto de moda el tema del uso de la bicicleta para trasladarse porque es un transporte individual que evita el contacto con otras personas. Y la mayoría ha sacado su bicicleta, las ha limpiado, las ha lijado, todo, le ha echado aceite, la ha dejado en óptimas condiciones y de repente dice, no, un ladrón ve, no, está atractiva esa bicicleta, parece nueva, mejor me la llevo. Entonces simplemente sales una semana o incluso un día y ya de ahí no ves tu bicicleta. Y ese tema también está pasando en todos los distritos, no simplemente hay distritos focalizados, sino es en todo. ¿Cómo ven ese panorama, muchachos? ¿Estamos yendo a un futuro más incierto en cuestión de la seguridad ciudadana o esto es algo temporal, estacional? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que de acuerdo a cómo está la situación ahora en nuestra sociedad, en la realidad, investigando y está comprobado científicamente que los peruanos cada vez tenemos miedo a socializarnos un poco más con la gente, porque como bien lo menciona Jorge y Gonzalo, a veces no sabemos, incluso en esta pandemia, quién está tapado, incluso podemos ver algún conocido que ni nos damos cuenta por el simple hecho de tener una mascarilla presente aquí en el rostro. Pero yo creo que cada vez esto va avanzando, vemos que en esta pandemia han ocurrido desastres. Ha habido una terrible noticia con una joven, una señorita, que ha sufrido una violación por cinco personas, hombres. Entonces, eso nos da a pensar de que cada vez, con todas las cosas que ocurren en nuestra sociedad, estamos siempre a la defensiva, tenemos miedo de socializar un poco desde mi punto de vista y cómo yo veo la situación. Quizás ustedes tengan otros comentarios para compartirnos, los pueden hacer, pero yo creo que esto, ¿de qué manera revertirlo? Creo que hay que hacernos amigos de nuestros miedos, en el sentido de que siempre debemos de estar presentes, pendientes de que puede pasarnos algo, nadie está libre de nada. De pronto puedo salir y me pueden robar o cometer cualquier cosa, pero siempre hay que estar comunicándonos, ya sea con un amigo, un familiar, para estar pendientes, algo a tal lado, estoy yéndome para hacer una compra, estoy yéndome para recoger a mi hijo. Siempre hay que utilizar la tecnología como tenemos ahora, el celular o quizás un WhatsApp para comunicarnos y estar pendientes de en qué momento nos ubicamos, creo yo, ese es mi punto de vista. Y bueno, yo creo que las cosas se deben revertir si nos hacemos amigos de nuestros miedos en ciertas partes, para siempre poder afrontar y no estar con ese temor, sino tomar los miedos y poder salir, pero con esa confianza y esa seguridad de que no vamos a tener que dejarnos por nadie y estar comunicados con algún amigo, familiar, etcétera. Donde yo creo que comienza a haber complicación con esto que dice Anthony es en las familias, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene hijos ya grandecitos, secundaria, el chico en la adolescencia demanda un poco más de libertades, quiere salir, quiere hacer sus cosas, ¿no? Está acostumbrado a tener un margen de independencia. Hoy ha trasladado mucho la independencia aquí, al móvil, ¿no? Con tal de tener un móvil, una persona está intercomunicada con todos sus amigos. Y eso genera un consumo mayor que el de costumbre en la demanda de aplicativos y de consumo de Internet. Pero la parte complicada es que está en que yo creo que hay un punto que es complicado en las familias, que es la sobreprotección, ¿no? O sea, tendemos a sobreproteger demasiado a nuestros hijos y a veces por no darles libertad en ciertos momentos terminan siendo dependientes de las familias, terminan teniéndole un poco de miedo a la vida, a los riesgos, a experimentar. Entonces, muchas veces, cuando yo he participado de estas consejerías familiares o de reflexiones con padres, siempre la tendencia en la que todo padre siente dificultad es en esto, ¿no? Porque dice, ¿cómo le doy libertad a mi hijo, profesor, si afuera le pueden hacer cualquier cosa, lo pueden violar, lo pueden atacar, lo pueden lastimar? Entonces, evidentemente, esa es una cuestión bastante compleja, ¿no? Porque yo he estado cerca de personas que han tenido ganas de decir, sí, yo no quiero que mi hijo sea un papanatas, no quiero que sea un miedoso, quiero que tenga libertad, pero... Y te dicen, no, yo en mi tiempo, bueno, yo me iba de viaje, salía, era mataperro, era hasta mochilero, ¿no? Pero ahora pasan cosas que uno se espanta y tiene miedo, y yo no quiero que le pase algo así a mi hijo, yo me muero si le pasa algo a mi hijo. Entonces, es súper entendible ese temor, ¿no? Estamos hablando de
una ruptura familiar, de una desgracia, como la que ya le está pasando a muchas personas, como lo que me contaba Anthony con el tema de la violación de la chica y este tipo de riesgos. Entonces, la sensación de que la calle es peligrosa, yo siento que ha aumentado, ¿no? Ya teníamos este criterio, no es nuevo. O sea, desde antes de la pandemia ya estaba el tema de la calle es peligrosa, todos los días en los noticieros vemos robos a mansalva, cada vez con más violencia, de distinta naturaleza, ¿no? Pero la criminalidad ha aumentado y como decía Gonzalo, ahora uno no sabe quién es el chorro, porque uno va por la calle y como todo el mundo tiene una mascarilla, no sabes en qué momento una moto va a parar y en lugar de ser un delivery va a ser un tipo que te va a apuntar con una pistola. De hecho, yo vivo en la zona de Surquillo, muy cercana al óvalo de Higuereta, y por esta zona se han registrado ya varios asaltos, así, al paso, ¿no? Motocicletas, un parque, 2 minutos o menos de un minuto, ¿no? Ya les robaron un celular a una persona que estuvo caminando y que simplemente le sacaron un arma que no saben si será de verdad o no, pero te ponen un arma y te ponen un arma, ¿no? Y entregaste el celular. Entonces, esto nos obliga a un montón de cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas también importantes es, sí, tomar precaución, estar alertas, pero uno dice, profesor, ¿hasta dónde es tomar precaución y estar alerta? ¿Y hasta dónde es vivir preso del miedo? Porque eso es lo que a la gente le jode, ¿no? Y a mí también, ¿no? O sea, sentirme preso, sentir que tengo que estar así, o sea, es incómodo, ¿no? Uno siente que no vive bien, ¿no? Entonces, esa situación, yo creo que en este tiempo de pandemia, yo noto que se ha acrecentado. Creo que, Jorge, dijiste hace un rato unos números bastante bravos, ¿no? Respecto a cómo se ha incrementado la violencia, las agresiones físicas, y eso tiene que ver con que también en este tiempo de pandemia, ¿no? O sea, con toda la reducción de ingresos de mucha gente que de por sí se dedicaba a otra cosa, bueno, hay gente que se busca reinventar, hay gente que se tira al abandono, y hay gente que sale a robar. O sea, esto hay que decirlo también. O sea, muchas personas que roban te dicen, yo robo por necesidad. Otros te dicen, bueno, yo robo por vacilón. Otros te dicen, bueno, yo robo porque yo no sé hacer otra cosa más que robar. Bueno, pueden haber muchas razones. Pero lo cierto es de que en esta temporada, como es una temporada crítica, lo que sí se percibe es que ha aumentado el número de delitos. Sea cual sea el motivo. Ya sabemos que el contexto se presta para este tipo de delitos. Entonces, esta situación sí genera como dijo Jorge, una situación como de miedos racionales de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es el riesgo con estos miedos racionales, ¿no? Que estos miedos son tan racionales, son tan lícitos, que se hacen carne en nosotros. Esa es la parte donde yo siento preocupación, ¿no? Porque es cierto, no son monos, no son fantasmas, son miedos reales, ¿no? Si a mí me van a atacar y yo levanto el brazo para defenderme, es porque tengo miedo. ¿Por qué? Porque ese golpazo me puede romper la cabeza. Entonces, el miedo, en esencia, yo creo que está puesto dentro de la naturaleza humana como una forma de protección ante el riesgo. ¿No es cierto? Tú me vas a atacar. Si yo no tuviera miedo, sería un inconsciente, ¿no? Dejo que me pegues. No, pues porque tengo esa reacción en mi naturaleza, en mi psiquis, yo reacciono y me defiendo. Y soy capaz hasta de volver a atacar. No sé si vieron ustedes, ha habido un viral, en LinkedIn, que hoy ha estado corriendo bien fuerte, que me pareció muy fuerte el video y me llamó la atención, ¿no? Es en China, una mujer que sube a un bus y sube sin mascarilla. Fíjense, la mujer sube a un bus sin mascarilla, poca gente, y un chino que está sentado contra la ventana con su mascarilla hace un comentario como diciendo, no, qué malcriada es, qué sinvergüenza. ¿Y saben qué hace la mujer? Que está sin mascarilla, voltea y lo escupe. Voltea y lo escupe. Y el tipo se molesta y se para y le empuja. Y la tipa se cae y él se vuelve a parar y le empuja y la bota por la puerta de atrás del bus. Y la cámara voltea y tú ves en la calle a la mujer tirada en el piso y a 2 personas que se acercan a levantarla. Y el tipo ahí adentro quejándose, ¿no? Y las 3 o 4 personas que están paralizadas. Y se plantea la pregunta, ¿no? ¿Estás a favor de él o estás a favor de ella? Es una pregunta bien crítica, ¿no? Y les juro, había como por lo menos 80 comentarios en la red de gente que estaba a favor, de gente que estaba en contra, de gente que criticaba, de gente que decía, está mal lo que la tipa hizo, pero tampoco para que el tipo pues reaccione tan violentamente y la tire del bus. Pero otras personas decían, sí, pero esa tipa te atacó, pero no te golpeó, pero te escupió, fue una agresión. Entonces, uno se pone a pensar y sí, pues, ese escupitajo en la cara, por más que no fue un golpe, es más, es como una forma de decir, te contagio, maldito, ¿no? Entonces, la reacción del muchacho fue desmesurada, pero uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, caramba, ¿qué hubiera pasado en otra circunstancia conmigo o con otra persona que yo conociera? No sé si hubiera reaccionado igual. Y esto tiene que ver con, ¿no? La malcriadez de esta persona,
pero también la situación de estrés, ¿no? Y de bronca que todos tenemos, ¿no? Que nos predispone a lo que decía Jorge, a la reacción violenta. Sí, Gonzalo. Gonzalo, tu micrófono está apagado. Ahora sí. Iba a hacer una precisión al respecto. El hecho ocurrió en un transporte público en Canadá. Claro, las personas que están ahí no tienen pues el tema de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Entonces ahí se ve pues claramente, yo también lo he visto el video, y claro, obviamente la reacción, la actitud de la mujer hacia el joven, pues reprochable, igual la actitud del joven hacia la mujer, pero a esto estamos llegando, pues no, o sea, nosotros vamos a ver cuál es las pulsaciones más internas que tiene el ser humano que le están llevando a reaccionar sin racionar, sin pensar, sin razonar en relación a sus actos, ¿no? Entonces, por eso yo estaba más o menos en mi intervención viendo, barajando qué término podremos emplear. Podremos estar cayendo en un tema de fobia social, tener miedo entre nosotros mismos, o sea, no saber, oye, tú, no sé si cómo reaccionarás, como les decía, no estás con mascarilla, no sé si me vas a robar, o el tan solo hecho me pasó también hace unos días en la calle, de preguntar la hora a alguien. Yo no suelo salir sin celular y obviamente no llevo reloj. Entonces me acerqué a una señora y le saludo, pues, ¿no? Cortésmente, como tiene que ser. Y la señora volvió como asustada, ¿no? Y como agarrando su cartera y espantada. O sea, yo digo, ¿qué cara de ladrón tendré yo? Pero simplemente le dije, no, disculpe, quería saber si me puede decir la hora, porque yo la vi que la señora estaba con el celular, no sé, revisando qué cosa, para que me diga nada más la hora. Y imagínate, o sea, nosotros vamos a llegar a tal grado de desconfianza entre nosotros mismos y podríamos llegarnos a una fobia social, no simplemente el hecho de salir de tu puerta, del lugar donde resides, y encontrarte con la gente y no saber qué cosa es, ¿no? O qué tipo de actitud tenga, qué tipo de reacción, como lo que hemos visto o lo que ustedes pueden apreciar, si ustedes lo buscan en internet, la reacción de esta señora que escupe al joven en un transporte público en Canadá. Entonces estamos viendo agravadas estas situaciones de comportamiento social, y aquí pues espero un poco más de visos, de alternativas de solución, o quizás de planteamientos para mejorar esto de parte de nuestro colega Jorge Martínez, que es un estudioso del tema social, y ver pues no que a dónde estamos yendo, a dónde está decantando todo este tipo de actitudes. Y ojo, no hay que negar que nosotros tenemos que protegernos a nosotros mismos, ¿no? Pero a qué grado, ¿no? A costa de qué vamos a seguir protegiéndonos, y a costa de qué vamos a seguir afectando nuestras relaciones sociales. Jorge. Bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que estamos analizando, o sea, la situación en la que estamos es una situación de mucha incertidumbre. Claro, naturalmente, la gente está, o sea, hay necesidad, hay mucha necesidad, ¿no? Entonces la necesidad se puede traducir en situaciones de violencia y de inseguridad, ¿no? Eso forma parte del escenario, ¿no? Porque y los miedos también van por ahí, pues, ¿no? Yo oí en un programa de radio lo que Ernesto acaba de decir de los robos, no solamente hacia el lado del Surquillo, sino hacia el lado de Benavides y de Marzano en el Óvalo de Higuereta, ¿no? Y entonces, claro, la gente tiene miedo, o sea, encima que me puedo contagiar, encima que la situación económica está complicada, encima de todos los problemas que estamos viviendo como sociedad, también ahora es la inseguridad, ¿no? Porque claro, independientemente de la razón por la cual una persona delinque, el hecho está en que agrava aún más la situación. Y yo he visto cosas que me preocupan, ¿no? Hace unas semanas, 3, 4 semanas creo, hubo una intervención de un grupo policial en un negocio, creo que fue en Villa María del Triunfo. Y cuando entran a esta intervención, quien estaba, era una gente que estaba haciendo, o sea, ponía música a todo volumen, estaban bebiendo en plena calle. Y entra un policía y hay una señora, una mujer relativamente joven, que al enfrentarse a la policía, lo que hace es se quita el polo, o sea, ni siquiera tenía mascarilla, se quita el polo, se queda en toples. Y le falta respeto, ¿no? Al policía, lo insulta, le menta a la madre. Entonces, oye, ¿a dónde queda, digamos, la cordura, el respeto a la autoridad, ¿no? Entonces, creo que eso también es complejo de analizar o de abordar, porque estas cosas no se pueden sacar
contexto en el que estamos, ¿no? Y es algo que lo vemos de manera reiterada, y esto lo hemos planteado aquí en el programa cuando hemos hablado de por qué la gente no respeta las leyes, ¿no? Y eso también tiene que ver con todo esto. Lo cierto, lo verdadero es que el miedo está presente desde el punto de vista social. Esa fobia social de la cual hacía referencia Gonzalo creo que es muy válida, ¿no? Ese temor a lo que mucha gente habla también en un momento es el principal enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Hasta ese extremo llegamos, ¿no? Hacia esa consideración absurda, digamos, de poder pensar que nuestra propia gente nos puede hacer daño, pero en la vida real pasan cosas que son tragicómicas, ¿no? Y un poco esta descripción de lo que estamos hablando para entrar al tema de miedos que atan es así. Y lo hemos visto desde esta perspectiva social, pero vamos ahora a aterrizarlo hacia la perspectiva personal, cuando son 6:30, disculpen, 6:30 minutos de la tarde, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Lima. Hoy estamos en el episodio número 11, Miedos que atan, es el título que le hemos colocado, y los invitamos a que sigan colocando sus mensajes y comentarios a través de nuestros servicios de mensajería que ya están dispuestos para ustedes, y también por supuesto a través de nuestro servicio de WhatsApp para que puedan enviar audios o textos para compartirlos con todos en esta transmisión. Entremos al ámbito personal y vamos a hacerlo a través del concepto. El doctor excelentísimo summa cum laude Gonzalo Laruz Junco nos va a dar unas precisiones epistemológicas, ¿no? De relevancia, pues, para poder entender qué es el miedo, señor Junco, por favor. Gracias, Jorge, por la pequeña introducción. Siempre tú destacando las habilidades y cualidades de todos. Bien, vamos a hacer una pequeña, vamos a definir varias palabras que tienen que ver en relación a este contexto que estamos hablando de los miedos que atan, ¿no? Hemos hablado del miedo, hemos hablado del riesgo, por ahí hemos hablado de la fobia. Entonces vamos a comenzar a definir según, ya saben, Anthony, ya sabes, tú también, según el diario de la Real Academia de la Lengua Española y Finas Hierbas, vamos a ver qué cosa es primero miedo. Entonces el miedo está definido tal cual en el diccionario como esa angustia por un riesgo o daño real o imaginario. O sea, no solamente es real, o sea, también puede ser un miedo a algo imaginario. Entonces ahí vemos ya dos contextos, tanto el tema real, concreto, como el tema imaginario. Eso es el miedo. Ahora, venimos hablando de riesgo, está implícito el concepto de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es una contingencia o proximidad de un daño. Y aquí vemos ya dos cosas, ¿no? La palabra vinculante es daño, ¿no? El miedo es una angustia por un riesgo o un daño, y el riesgo es eso, la contingencia o proximidad de un daño. Y lo que había justo mencionado, el tema de la fobia social. ¿Qué cosa es una fobia? Para poder definirlo. Es una aversión exagerada a alguien o a algo. O sea, es un grado más superlativo de un miedo. Entonces, una fobia ya es algo que no te deja dominar esa situación del miedo, porque miedo tenemos todos, ¿no? Entonces, vemos que estas tres palabras, caballeros, están vinculadas, ¿no? El miedo, el riesgo y la fobia. Y de ahí a que hagamos una combinación y que esto se lleve a un grado más extremo, ya tendríamos que ver pues un análisis tanto psicológico, tanto médico como sociológico. Pero el miedo prácticamente lo tenemos todos, ¿no? Desde que nacemos, nosotros nacemos con miedo pues al exterior, estamos calientitos adentro del vientre de nuestra madre, todos hemos vivido eso, que nos acordemos es una cosa muy diferente, pero nacemos ahí tranquilitos y cuando salimos, por eso que la característica es, siempre lo vemos en todas las películas, en todas las publicaciones, de que el infante, el bebé, llore cuando nace porque tiene frío y le choca todo el ambiente y todo eso. Y también hay miedo de parte de nuestra madre, de nuestros padres, ¿no? ¿Cómo habremos nacido? ¿O por qué no llora? Porque hay algunos niños que se demoran en llorar, eso pasa. Entonces hay un cierto miedo también, el miedo a la vida, ¿no? El miedo de la vida y el miedo a la vida, y dos conceptos ahí. Pero yo sí quisiera destacar el tema de que el miedo, bueno, particularmente yo, el miedo está en todos los actos, ¿no? O sea, cuando vas a, por ejemplo, como dicen, salir de tu zona de confort, ¿qué es eso? De que te vas a aventurar a algo que tú no conoces quizás, pero el miedo te va a acompañar. Entonces, ahí está el tema del miedo. Y el miedo puede ser tu gran aliado
como tu peor enemigo. ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? ¿Es A un mí, gran por aliado? ejemplo, ¿Es un enemigo? ahora de fobias, hay una cosa que yo me animé a escribir una vez como una especie de reflexión catártica, ¿no? Yo viví mucho tiempo cuando era niño, entre los 8 y 9 años más o menos, un poquito más, sí, 9, 10 años, ¿no? Una fobia a la altura que se llama acrofobia, que es una fobia que uno la tiene a subir a pisos altos. Y no sé en qué momento comenzó, pero sí recuerdo que cuando un momento yo me mudo de barrio a una zona de edificios, eh, era gracioso porque yo regresaba a vivir en una zona donde ya había vivido antes, ¿no? Mi querido barrio de Manzanilla. Yo había vivido de niño en un block, en un piso 3. Y el piso 3 ahí es como un cuarto piso, pues en realidad como el segundo piso es dúplex, el tercer piso en realidad es un cuarto y un quinto piso. Y yo de niño había vivido ahí. Nos mudábamos, volvíamos con mis padres y en algún momento regresamos al barrio, contentos, incluso el mismo lugar donde habíamos vivido, el mismo bloque, el mismo edificio. Pero había un segundo piso. Y ahí es cuando caí en cuenta que tenía un temor terrible a subir al tercer piso. Y ese temor me acompañó una buena cantidad de meses, ¿ah? Incluso llegó a pasar pues lo que pasa que a uno lo trauma también, ¿no? Que es el hecho de que ya los amigos se den cuenta y se burlen y como decimos en Perú te cochineen, ¿no? Y un día pues hagan lo que hacemos todos los chicos traviesos, no te quieran cargar y subir cargado para que subas. Eso fue chocante, ¿no? O sea, un escándalo fue, ¿no? Y a mí me afectó bastante, ¿no? Porque no tenía muy claro qué había sucedido, ¿no? Conversando con mis padres, con mi abuelo, que era un poco mi psicólogo, si se quiere, porque tenía esa capacidad de reflexión profunda, me fui dando cuenta y fui aclarando, fui viendo cuándo había comenzado eso, ¿no? Y eso había tenido un origen específicamente cuando yo especté por televisión, un suceso que tal vez algunos de mi época se acuerdan, ¿no? Había un animador de televisión que se llamaba Kiko Ledgar, que era un animador de televisión muy popular, de estos, ¿no? Que hacen programas de concursos en la televisión. Y cuando él regresa a la televisión, hubo un momento donde hace una presentación y por payasear se sube a un balcón. Y en vivo el tipo se cae por el balcón. Pero se cae en vivo. O sea, yo me acuerdo haber visto, y esa imagen me quedó mal. O sea, el tipo, yo recuerdo que él pierde el equilibrio, se cae por el balcón, uno ve la cámara que desaparece y en eso se ve su mano que agarra el borde del balcón y se cae. Esa escena me quedó marcada porque esa transmisión que hizo América Televisión marcaba el retorno a la televisión de Kiko Ledgar después de un viaje en España. Y el programa se suspendió porque el tipo se sacó las mugres, o sea, se cayó y se golpeó la cabeza, ¿no? Incluso muchos decían de que no había quedado bien, o sea, que quedó todo un rum, pero impresionante, ¿no? Y ese hecho fue el disparador para una situación de pánico que me acompañó durante más de un año. Y conversando, dándole vueltas, en algún momento pude detectar el momento. Verlo me hizo comenzar a analizar más el miedo, ¿no? El consejo, las cosas que me dijeron, pero lo que realmente determinó vencer el miedo fue haber estado un día parado casi 15 minutos frente a la escalera, sin que nadie estuviera en el edificio. Y haber estado en la mañana mirando la escalera y haber empezado a tomar la decisión de subir la escalera. Recuerdo haber subido en 4 patas la escalera, así, agarrado, porque tenía miedo. ¿Qué era lo que me daba miedo? No la escalera, lo que me daba miedo es que esas escaleras, ¿no? De serpentín, si bien son de concreto, ¿no? Uno se puede caer, pues, ¿no? O sea, no hay una protección, ¿no? Tú subes por la escalera esa, pero tú ves todo ¿no? el alrededor, el aire en la cara, frío. Entonces, esa sensación de pánico me anulaba, me paralizaba. Lo único que hice, porque lo probé varias veces, ¿ah? Subía un pedacito y volvía, subía un pedacito y volvía, luego subía 2 pedacitos y volvía. Así estuve casi 1 hora, creo. No sé si Dios hizo el milagro de que, hablando de milagro la semana pasada, ¿no? De que no apareciera nadie, porque eso fue lo fabuloso, no apareció nadie, era un día en la mañana, de vacaciones, ¿no? Pero no apareció nadie. Yo dije, parece un vecino, qué vergüenza. Nadie, parece como que me habían dejado ese rato para mí solito. En 4 patas, como se dice, llegué a dar las 2 vueltas de serpentín y llegar hasta el tercer piso, que en realidad es un 4.º piso, ¿no? Y cuando llegué, frente a la puerta, vivía una familia amiga mía. Yo era amigo de los papás, de los hijos que eran mis amigos, y toqué la puerta. Toqué la puerta, me hacía agachado, así toqué la puerta.
Y cuando en eso, Jorge, Gogo, le decía yo a este amigo mío, sale, pegó un grito, ¿no? Y le dijo, papá, Tito subió al tercer piso. Era la noticia, un poco más que lo publican en el diario, creo, ¿no? Era un barrio, ¿no? Y todo el mundo salió y me dijo, hijo, ¿qué haces ahí? ¿Quieres entrar? No, no, yo me estoy yendo. No, 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 pero qué bien que he subido. Todo el mundo subió solito. Ese día perdí el miedo. Perdí el miedo, simplemente dándole y dándole y dándole. Pero descubrí una cosa que me marcó para toda la vida, ¿no? Que perder el miedo no es dejar de tener el miedo. Es hacer las cosas con todo y miedos. Aunque te estés haciendo los pantalones de miedo, hacerlo. Porque yo no me sentí mejor cuando llegué. Yo seguí teniendo miedo. Entré a su casa y seguía temblando de miedo. Me bajé y cuando bajé volví a sentir el miedo. Pero tenía en mi cabeza la conciencia de que yo podía hacerlo. Entonces, todas las veces que volví a hacerlo, seguí sintiendo mucho miedo, pero sabía que podía hacerlo. Ese solo hecho de saber que podía hacerlo, para mí me bastó. Pasaron muchas semanas para que yo realmente sintiera tranquilidad, naturalidad, subir. No lo perdía el toque. Yo siempre digo esto porque esta gente cree que es algo mágico. ¡Ah, ya lo venció! Ya es Superman. Bueno, capaz a alguno le haya pasado así, a mí no. Yo seguí sintiendo buen tiempo ese miedo, pero tenía la seguridad de que yo podía subir. Y eso me alcanzaba. Con el tiempo, algunas cosas fueron cambiando, me fui habituando. El hábito, ¿no? Uno se va acostumbrando, ya subo, ya bajo, ya subo, y la cosa cambió. Pero para mí fue eso que decía Jorge, ¿no? Esa sensación como de parálisis y de imposibilidad de que no vas a poder. El día que lo haces también sientes una suerte de alivio terrible, ¿no? Porque la verdad, yo sí sentía que eso era algo que tenía que hacer yo solo, ¿no? Cuando me quisieron subir, olvídate, hice un escándalo, me peleé con 7, creo, y me bajé, no dejé que me subieran, porque en un momento lo hicieron hacer, ¿no? Los chicos medio entre broma, medio entre buena onda, medio por jorobar y medio por ayudarme, pero en realidad no era la forma. Yo creo que ese tipo de cosas uno tiene a veces que enfrentarlas. Pero en, en realidad, En realidad, Ernesto, los miedos, a mi opinión personal, no sé qué opinará, por ejemplo, en este caso Anthony, que le voy a dar la pelota también para que opine, pero a mi opinión personal, el tema de los miedos depende de uno vencerlo, ¿no? O sea, tú puedes tener un mentor, un coach, una persona que te aliente, que te diga, mira, tú puedes, tú tienes las habilidades, las capacidades, tienes la actitud, solamente es cuestión de ti, pero si en ti no nace, no tomas la decisión, no pones de tu parte, por más que te capacites, que te prepares, qué sé yo, por ejemplo, hay personas que tienen miedo a disertar en público, estudian todos los cursos habidos y por haber, inclusive con los mejores coaches, delante de ellos disertan bien, pero cuando están en el escenario les tiembla la mano y todo esto. Entonces yo creo que depende más de cada uno. ¿Tú qué opinas, Anthony? Tú que eres uno de los más atrevidos en el tema comercial, que has demostrado programa tras programa, exacto, programa tras programa, esa vena comercial y que no se rinde ante todas las circunstancias. ¿Cómo has vivido tú el tema del miedo? ¿Tienes alguna experiencia así que te haya marcado bastante al afrontar algún tipo de miedo? Uf, si te contara, Gonzalo, tengo bastantes para contar, pero voy a contarle unas cuantas. Pero antes de eso, quiero felicitar acá a Ernesto, por no sabía yo la verdad de esa fobia que ha tenido él. Yo comparto un poco también eso porque también me pasó lo mismo, quizás no tan extremo, pero yo soy de la idea de que todos vivimos con el miedo. El miedo siempre va a estar presente, como mencionó Ernesto, creemos que ya lo hemos superado, pero no, porque ante una nueva situación, ante un nuevo ejemplo que corresponda en el momento, vamos a tener igual ese miedo, ya sea de hablar en público, ya sea de declararte a esa chica o ese chico que bien, tanto claro, te pues, gusta, las primeras veces. Claro, por el miedo que no, y si me chotea, ¿qué hago? Te va a contar a todo el Pero mundo después... que yo me mandé y la piscina no tenía agua. Sí, es cierto. Y creo que lo más importante es que todos a veces tenemos miedo al cambio. ¿Por qué tenemos miedo al cambio? Porque a veces decimos, no, yo creo que nunca voy a superar el temor a mis alturas, no, yo creo que jamás voy a atreverme a hablar en público, no, yo creo que solo me voy a dedicar a trabajar, jamás quiero emprender algo. No, las mejores cosas están al otro lado del miedo, señores. Yo les comento que
siempre en mi niñez he tenido una niñez tranquila, alegre. Yo he sido una persona muy pegada a mi señora madre, porque a veces en la mayoría de casos la mamá está a veces en la casa o el padre está trabajando. Hay también ocasiones en las que los dos trabajan, pero en mi caso fue ese, el primero. Entonces, una vez a mí me pasó que como yo era tan pegado a mi madre, me pasó que yo me estaba yendo a la casa de una profesora a estudiar, una academia, pero yo tenía 7 años, 6 años, y yo quería atreverme a tomar el carro para ir yo solo, sin que me estén llevando ni nada. Y nunca me había pasado eso, creo que fue una vez que me pasó en la vida. De... A veces suena loco porque dice todo, Anthony, estás hablando puras tonterías, ¿qué vas a pasar? Pero créanme que sí, señores, así como la vez pasada que le conté sobre el retiro, igual, es algo cierto. Yo estaba yendo hacia la avenida a tomar mi carro, yo me despedí de mi señora madre y avanzando, serán unos 10 metros, sentí algo dentro que me hizo temblar el cuerpo, me hizo paralizar, no podía dar un paso más hacia adelante, no podía, te estaba, pero con un miedo terrible, algo me estaba carcomiendo por dentro y tenía que regresar a ver a mi madre. Se me salían las lágrimas, no sé por qué, yo siempre he sido una persona muy extrovertida, muy juguetona, muy hablador, esto que el otro, pero me pasó eso y regresé donde mi madre, la abracé y pucha, o sea, siempre he sido muy pegado, creo que todos en nuestra madre debemos de ser así, a nuestros padres, ser agradecidos, brindarle el amor, cariño, porque todo el sacrificio que hacen ellos desde pequeños, desde mantenernos 9 meses en la barriga y darnos aquí, traernos al mundo con la ayuda de Dios, bueno, es una tarea difícil. Esa fue una. Otra también, el temor a hablar en público. Yo antes era o sea, era muy extrovertido lo que ustedes quieran, pero a veces para hablar en público como que no me atrevía tanto. Entonces, para mí fue algo que me ayudó mucho mi señora madre y eso me ayudaba con el tema de las exposiciones, me preparaba, sacaba mi papelógrafo, comenzaba a escribir y todo, y comenzaba a hacer esto, desde tener una letra bonita y correazos, pero lo lograba. Entonces yo creo que después de todos los temores están las mejores cosas. Creo yo que uno puede cambiar si acepta, poco a poco. Si te da miedo subir un escalón, como Ernesto que le dio miedo subir un piso, empezó escalón por escalón, pero poco a poco fue superando ese miedo. Y lo más importante, jamás, jamás se callen, jamás permitan que otra persona los apabulle, que otra persona se sienta superior a ustedes por el decir de que no, esa persona me puede pegar, esa persona es más alta que yo, esa persona pucha puede tomar esa fuerza. Y no, jamás te sientas menor e inferior que nadie, porque tus palabras, tus actos van a demostrar lo fuerte y lo grandioso que eres como persona. Así que yo le digo a toda esa persona que si tú estás pasando por un momento difícil, alguna pérdida de algún familiar, alguna pérdida de algún amor, alguna pérdida de algún negocio que estás en bancarrota, lo que sea, no importa, puedes volver a comenzar. Todavía estás vivo, todavía respiras. Dice el dicho tiempo al tiempo para que pasen las cosas. Tenemos un temor, tenemos un miedo, hay que hacernos amigos de ese miedo, hay que abrazar al miedo. ¿Para qué? Tengo miedo, digamos, a la oscuridad. Está bien, pero poco a poco puedo estar yendo a lugares pocos oscuros por niveles y así poder superarlo. Pensar en que yo puedo lograrlo. Yo sé que puedo. A mí no me va a vencer el miedo porque yo soy más grande que mis miedos, porque yo soy más grande que mis problemas, porque yo puedo salir siempre hacia adelante y buscar una solución para todos. Creo, señores, que jamás debemos de callarnos, debemos de enfrentarnos, seamos pocos, seamos la diferencia, pero hay que ayudar siempre a estas personas que están pasando por un mal momento y créeme que jamás vas a seguir con el miedo si tú te lo propones cambiarlo, pero siempre hazte amigo de él. Nada más que decir, esa es mi opinión. ¿Qué opinan Bien, ustedes? buen, buen, Jorge, buen Gonzalo. punto. Buen punto de vista el tuyo cuando empezaste con el tema Totalmente. del cambio, Anthony, porque el tema del cambio implica en muchas cosas de la vida, o sea, no solamente el cambio es cuando tú estás trabajando y quieres emprender cosas nuevas y esto que lo otro, ¿no? Por ejemplo, cuando tú eres adolescente, lo que me pasó a mí, el tema del cambio era, bueno, tú estás adolescente y tú quieres, pues, y tú quieres, ¿qué te digo? Vincularte más con el género opuesto al tuyo, ¿no? O sea, tú, chévere, vas con tus patas, con tus amigos, estás ahí con ellos, compartes, haces deporte, en fin, muchas cosas, pero entra pues el bichito de, oye, ¿qué tal será pues conocer a las chicas, jugar, compartir momentos, o tener una enamorada? Entonces,
ahí también tú estás rompiendo el tema del cambio, ¿no? O sea, estás en tu statu quo, pero ¿qué pasa si te lanzas a experimentar ese otro tipo de situación, ese otro tipo de entorno? Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el negocio? Y ahí tú tienes pues muchas cosas que aprender, porque tú aprendes de quién pides el consejo. Si tienes hermanos mayores, oye, mira, me gusta esta chica, pero no sé, tengo miedo, soy tímido, cosa que, como les conté, ¿no? Ustedes ya saben, ya parte de mi trayectoria, yo era recontra tímido, entonces imagínense, pues el contacto con una chica, me moría de miedo, ¿no? No sabía ni qué decir. Entonces recurre siempre a los amigos que tú ves que son más Dicen que la sueltos. flaca era la que te levantaba. Sí, yo hasta ahorita soy inocente. ¿Ya? Entonces, el tema es eso, o sea, ¿cómo haces tú? Entonces, ahí depende de ti, ¿no? No, pero ¿qué pasa? Porque yo tenía amigos que eran más tímidos que yo, imagínate. Entonces, el punto del cambio es ahí, ¿no? El break point que dicen, ¿no? El punto de quiebre. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí? ¿Te aguantas las ganas de decir cómo será? Pucha, de invitarla a salir, dar una vuelta, que incluso, por ejemplo, de donde yo soy, que es de Huacho, la típica era, ¿no? Ya vamos a dar una vuelta a la plaza, salías de tu colegio y te ibas a dar una vuelta a la plaza. Esa era la típica hora, allá en ese tiempo. Entonces, ese experimentar, conversar, ver qué opina, contarle chistes, no sé qué cosas. Entonces, ahí también hay un tema del cambio. O sea, si tú quieres, introduces a ese mundo, o si no, quedas ahí donde tú estás. Entonces, el punto es, ¿te atreves a hacerlo o no? Como dicen, ¿no? Como decían ahí Ernesto también, o sea, tú te lanzas a la piscina y si no hay agua, puta, aprendes a que duele, ¿no? Pero te tienes que reponerlo. Entonces el tema es, como vuelvo a repetir, la voluntad y la actitud que tú tengas. Entonces yo me lancé, pues, y obviamente caí en una piscina sin agua, pero de ahí vas aprendiendo. Bueno, tuve la fortuna de tener un buen amigo que me decía, no, mira, sí, ¿tú crees que nosotros también a la primera hemos ligado? Te puede ligar a la primera, pero no siempre es así. Y de ahí ya fui aprendiendo poco a poco ese tema, ¿no? Y el otro punto es que cada uno de los sucesos a los cuales tú te enfrentas con el tema de los miedos, te sirve, ¿no? Yo también he tenido el tema de la exposición, de hablar en público, de exponer al público, como les conté también en mi época escolar, ¿no? O sea, yo era para mí, yo iba a ser el último en exponer. O sea, que expongan todos, un grupo de 5, que expongan los 4, y ya si es que alguno de ellos falla o falta, yo entraba. Pero en toda mi vida yo la pateaba, no me toca, hasta que hubo una profesora que me dijo, no, te toca a ti. Y ese día yo iba mentalizado en que iba a exponer el de siempre, ¿no? Yo relajado, tranquilo, como ya había colaborado con el material, dije, no, ya, tranquilo, relajado. Incluso yo me acuerdo que yo estudié en la tarde y yo estaba relajado, pues después de almorzar justo nos tocaba la exposición, tranquilo. Ya. Entonces voy y de frente me dice la profesora, no te toca a ti. No, ahí, imagínate qué me pasó, me toqué de nervios. Yo sabía el tema, claro, pero no sabía cómo, uy, ahora qué hablo, qué me dirá el resto. Me puse a sudar, sudé frío, mis manos se pusieron heladas, todo. Y yo me acuerdo que esa vez, pucha, solamente dije lo que me acordé y lo dije como un robot, ¿no? Rapidito, así sin moverme, sin gesticular, o sea, me paré así y lo dije ante todos, y listo. Y terminé mi participación lo más rápido posible. Obviamente nadie pues dijo nada porque no sé si habrían entendido lo que dije o por no hacerme rocha no dijeron nada. Pero esa fue mi primera experiencia, ¿no? Y de ahí ya tuve más y uno se va soltando. Pero si no la hacía nunca o si no hubiera habido ese detonante de la profesora que me dijo, que me dio pie para hacerlo, imagínense, entonces nunca lo hubiera hecho. Y ahorita, por ejemplo, no estuviera conduciendo con ustedes este programa porque tendría temor a hablar en público, pese a que estamos hablando en una pantalla. También, y esto también es otro temor que tienen algunas personas, ¿no? Que te dicen, no, pero ¿cómo va a ser? Me da roche, o sea, se da roche hablarse ante sí, ¿no? O sea, mirando una pantalla, y eso también es parte de un temor, pero cuando lo hacen por práctica, como todos nosotros, ya te acostumbras. O sea, el tema es cómo enfrentar el miedo y cómo administrar ese miedo. Y esas son las experiencias que yo he contado, ¿no? Yo que les estoy contando. Y así hay que invitar a la gente también a que deje sus experiencias y también que nos deje los mensajes de audio, ¿no? Que tenemos ahí el número que la producción nos va a poner en estos momentos, el número para que también ustedes puedan hacer presentes sus mensajes de audio. Ahí está saliendo el número aquí abajo, por favor anoten 987-008-089 para que nos dejen sus mensajes de audio y puedan compartir alguna experiencia del miedo,
De repente alguno va a contar su experiencia con los juegos del miedo, por ahí hay una película que se llama Los Juegos del Miedo también. Pero lo ideal, el SAO, claro, lo ideal es que nos comenten cómo ustedes han afrontado alguna experiencia con los miedos. Adelante, muchachos. Una cosita más sobre eso que quería decir, que parece un poco audaz lo que estamos pidiendo, ¿no? Le estamos pidiendo a nuestra audiencia que se lance, que nos cuente un miedo. Algunos van a decir, ¿qué está loco, no? Está mudo el chat, ¿no? Porque evidentemente estamos levantándole el volumen al tono de intimidad que tenemos en nuestro programa, pero esto que estamos pidiendo lo hacemos por algo en particular, no solamente por generar audiencia en un programa, sino porque realmente la única forma de empezar a dominar nuestros miedos o a tenerlos mapeados o a empezar, como se dice, a erradicarlos o por lo menos a combatirlos, es identificarlos, reconocerlos, ¿no? O sea, no necesariamente, hace poco estaba leyendo algo de un curso que estoy viendo, y muchas recomendaciones que se hacen hoy tienen que ver con el hecho de a veces no tener una actitud de abierto enfrentamiento con algunos de nuestros monos interiores, sino aprender a coexistir con ellos. Yo no sé si lo he contado antes, pero a mí la película Mente Brillante es una de las películas que más me gustó de las que he visto en toda la historia del cine para mí. Y siempre recuerdo un maestro mío, el profesor Enrique de Bellis, una vez que nos hizo ver en Buenos Aires esa película a un grupo para hacer un videoforo, nos dejó muy, muy enganchados justamente con el tema de los miedos. Él tenía unos cursos que daba que se llamaban Vivir sin Miedos. Yo participé activamente en ese programa cuando vivía en Buenos Aires. Incluso lo dimos a un grupo de personas como parte de una asociación que se llamaba Amar la Vida. Y Vivir sin Miedos era un curso muy bueno porque abordaba en esto, ¿no? En lo cotidiano, en lo diario, para hacer una suerte de grupo de coaching, ¿no? Un grupo de autoayuda donde las personas pudieran ir compartiendo sus experiencias y de alguna forma, bajo las reflexiones que se hacían, poder teniendo pautas de vida para mejorar a veces situaciones como estas. La película me encantó, ¿saben por qué? Porque la película nos muestra la historia de John Nash, un tipo que es un tremendo científico, pero que pierde la cabeza. En algún momento el científico roza con la locura, ¿no? Y ese rozar con la locura lo pone en una circunstancia en donde debilita su presencia, su relación con su familia, todo, ¿no? La película tiene como un eclipse, ¿no? Un momento tú no sabes si estás viendo la realidad o estás viendo las cosas que él imagina. El tipo termina sufriendo de esquizofrenia. La esquizofrenia, que es ya una patología, uno ve cosas que no existen. El esquizofrénico es el prototipo de Orate, pues, ¿no? La persona que verdaderamente está mirando a personas y conversa con ellas, y tú cuando lo ves, el tipo está hablando como en el aire con alguien, y esa persona él está viendo. Esa es una situación muchas veces irreversible, pero la decisión que toma este genio es decidir no hacerle caso a sus monos. Y eso me pareció una enseñanza brutal, porque en algún momento cuando él trata de volver a la universidad, vuelve a dar clases, él había sido un tipo genial, luego la gente lo había visto perder la cabeza, hablar con nadie en la calle, o sea, ya había pasado por el ridículo, ya había pasado por esas cosas horribles que pasan cuando uno pierde la cabeza, y esto es público, ¿no? Pero después él tiene tratamientos, regresa a la escuela, está medicado, no está controlado, y llega el momento clave de la película en donde un tipo lo visita, y es un tipo que viene de la Academia Nobel, para entrevistarse con él, y él se da cuenta en un momento de lo que quieren averiguar, ¿no? Están en un café conversando, y él le dice, usted viene a darse cuenta si yo estoy loco, ¿no? Porque no le van a dar un Nobel a un loco, ¿no? Y el tipo lo mira diciendo, bueno, queríamos ver en qué situación estaba, porque hemos leído sus tesis, usted ha evolucionado mucho, y se ve esa escena magistral en la película, donde cada uno de los profesores que están en el café le ponen una lapicera en la mesa, como rindiéndole un tributo de admiración, ¿no? Y el tipo de Nobel se queda sorprendido de ver el homenaje de toda esta gente, ¿no? Y en un momento le dice, ¿usted quiere saber si estoy loco? Sí. ¿Usted quiere saber si veo cosas? Le dice, ¿no? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí, le dice. Y voltea y mira a las personas que veía. Veía a una niña, veía a un militar, ¿no? Y estaban ahí en la puerta así como molestos mirándolo, ¿no?
Sí, le dice, lo sigo viendo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Decido no hacerles caso. Decido no hacerles caso. Eso es brutal, ¿no? Porque en realidad lo que él estaba diciendo es, el hombre tiene tal capacidad para controlar su propia emocionalidad que puede hasta tomar esta decisión que parece sobrenatural, ¿no? Y lo logra, porque él se restablece. Llega la escena del Nobel, con toda la gente ahí, ¿no? Él hace un discurso maravilloso, homenajea a su esposa, que lo bancó en las buenas y en las malas, sale con el premio, con toda la gente, voltea, y ahí en la esquina están esos tres personajes que él ve, y están ahí con su cara de molestos, como porque no le da bola, ¿no? Como diciendo, y le dice, ¿todo está bien, papá? Su hijo, ¿no? Sí, vamos, todo está bien. O sea, hay miedos que nos van a acompañar toda la vida. Y eso no significa que uno sea deficiente. Eso significa de que hay miedos que a veces pueden tener una forma de colocarse dentro de nuestra psiquis que pueden estar, pero hasta el hecho que estén no significa que van a invalidar ni nuestra libertad ni nuestra capacidad de ser felices. Porque el hombre también puede decidir esto en un extremo caso, ¿no? A mí me pareció brutal la enseñanza y me quedó para toda la vida, porque ahí es donde entendí que superar el miedo no es a veces prescindir del temor. La sensibilidad va a estar. El tema está que yo no viva y que no condicione mi toma de decisiones a los miedos. Si yo dejo de hacer cosas, dejo de ser feliz, pierdo mi libertad, no hago lo que quiero hacer, porque los miedos me tienen hinchado y me gobiernan, entonces sí estoy perdiendo lo todo por mis miedos. Mis miedos están decidiendo. Soy miedo más que yo. Es un miedo el que me decide. Y eso es lo trágico, ¿no? Entonces, esto lo digo porque yo creo que a esta sensación de temor uno le puede hacer frente de varias formas. Hay gente que combate los miedos y lucha. Y hay gente que hace ¿no? O sea, decide ignorarlos. Hay otros que se hacen amigos del miedo. O sea, tienen una actitud distinta. O sea, no hay un camino para llegar a Roma, hay muchos. ¿Por qué? Porque es probable que algunos tengan más facilidad que otros. No todos somos iguales. No en todos aplica la misma estrategia. Por eso es que estos trabajos de coaching, de psicología, de acompañamiento, tratan de ver, de acuerdo a la persona, cuál es el camino más conveniente para hacer un acompañamiento y ayudar a una persona en la superación de estos problemas. Pero lo que quiero decir es que está bueno tener esta perspectiva para darnos cuenta que no existe solamente una fórmula. Hay muchas fórmulas, uno tiene que encontrar la suya. Y si busca acompañamiento, bueno, es recomendable, como en el caso de este tipo, que menos su situación era patológica, pero qué fantástico, ¿no? Haber encontrado esa fórmula para superar y lograr conseguir logros, que es lo que finalmente logra. El tipo tiene un premio Nobel, se llama John Nash. Se puede buscar en la historia, ¿no? Es un tipo que consiguió cosas, ¿no? Pese a la situación de enfermedad mental que tenía. Exacto, y buena introducción al tema de las películas sobre la superación del miedo y de los miedos propiamente dicho, porque imagínense que John Nash, este matemático, si no hubiera hecho lo que hizo, no hubiéramos contado pues con el beneficio que dejó para la sociedad y para el mundo académico. O sea, pueden decir, ya es un nerd, como lo suelen catalogar a este tipo de personas, ¿no? Magistrales que aprenden, que dejan un legado para toda la sociedad, pero también implica la decisión. O sea, ¿qué hubiera pasado si no decía esa premisa? No, yo lo sigo viendo, pero ya he tomado la decisión de no hacerles caso. O sea, no es que tenga que tomar pastillas y esto, o sea, simplemente es cuestión de que él decida para que pueda afrontar un nuevo panorama. Y justo en relación a esto, también podemos aprender los dibujos animados y las películas animadas, muchachos. No sé si han visto ustedes Ratatouille. Por ahí la escena Ratatouille. Esta ratita, llamada, me parece que es Remy, a la ratita que tenía el sueño de ser el mejor chef. Imagínense, entonces no cabe en la lógica, pues una rata chef, ¿no? Entonces hace mil maniobras, no quiero spoilear la película a la gente, porque es un dibujo animado bien entretenido. Las personas que no lo han visto hasta ahora, ya tiene muchos años ya la película, los invito a verla, pero la temática es que cómo una ratita puede superar tantas adversidades para convertirse en chef y para superar ese miedo del qué dirán, o sea, como tú, porque en su familia, pues él le gustaba ser chef, cocinar los aromas y todo eso, y meterse por ahí por las alacenas y ver qué cosa, lo que prepara ahí un joven ayudante de cocina. Y el tema es eso, ¿no? O sea, quedarme solamente expectando o llevar a la realidad, traer a mi sueño a la vida real, realizarlo y
poderme sentir feliz, ¿no? Entonces Ratatouille versa en todo este concepto, ¿no? De cómo superar pese a las adversidades y pese a las limitaciones, ¿no? Obviamente es una ratita, no es como un ser humano, ¿no? Entonces ahí, mezclando un poco la ficción con los temas que nos atañen a nosotros en nuestra vida cotidiana, podemos ver un mensaje, ¿no? En Ratatouille, así como muchas otras películas, por ejemplo, el documental, los documentales que salen de los deportistas, ¿no? Los célebres deportistas que también nos reflejan su vida en cuestión a qué cosa es lo que han superado para poder seguir siendo galardonados a nivel internacional. Sobre todo, por ejemplo, los deportistas paralímpicos, ¿no? Uno pensaría que porque han perdido una extremidad o por el simple hecho de que tuvieron un accidente, eran deportistas antes del accidente, tuvieron un accidente y ya por ese simple hecho dejar de lado todo lo que aprendieron o todo lo que practicaron y después de darse al abandono, como decimos popularmente, ¿no? Pero no, simplemente dijeron, no, ya, yo fui un alto deportista, un deportista de alta competencia cuando estaba completo, sano, y ahora voy a seguir siéndolo, pero desde otro punto de vista, desde la otra orilla. Entonces, ahí también hay que ver el tema de cómo superan ellos los miedos y cómo se sobreponen a esta adversidad. Y así muchos otros ejemplos que podemos encontrar en tanto las películas como en la vida real, ¿no? Que también esto es llevado a la pantalla grande para simplemente hacernos notar de que esto se puede hacer y que nada es imposible si es que tú no tienes la decisión y la voluntad de hacerlo. Entonces, vamos a seguir chequeando ahí los comentarios del público, muchachos. Y a ver, vamos a ver un comentario que ha llegado para tomarlo en consideración, muchachos, antes de darle el paso a Jorge. Aquí nos ha llegado un comentario de nuestro amigo Renzo. ¿Qué nos dice nuestro amigo Renzo? A ver, acá estamos viendo el comentario. Dice, yo tenía miedo a emprender. Siempre quise ser mi propio jefe, pero tuve ese temor por mucho tiempo y solo dependió de mi decisión tomar las riendas de mi vida y lograr emprender. Acá hay un vivo ejemplo de lo que todos podemos hacer, muchachos. O sea, todo el mundo quiere ser su propio jefe, pero a veces uno se queda con el temor de, pero ¿qué pasará? ¿Qué mundo me espera? Si las decisiones que tomo son las correctas, o de repente, tanto miedo que tengo, ya prefiero quedarme en mi zona de confort y no experimentar el tema de ser mi propio jefe. ¿Cómo lo ven ustedes desde su punto de vista, muchachos? Bueno, el miedo, como ya lo hemos planteado, es detonante para hacer cosas, ¿no? Fíjate, tomando lo que ustedes hablaban en relación por ejemplo, al miedo en hablar en público, ¿no? Como ustedes saben, mi hijo mayor tiene 16 años y está en todo el proceso, bueno, de entrar a tomar una decisión hacia la universidad, ¿no? Naturalmente los chicos hoy en día prefieren apostar por algo más digital, menos formal. Y en las cosas que yo converso con él, yo le digo siempre, tú tienes cosas que hay gente, que la gente por lo regular paga para tratar de desarrollarlas, ¿no? Y esto Ernesto lo sabe muy bien. Hay gente que nos paga a nosotros para enseñarles a hablar en público. Y sin embargo, mi hijo, que por supuesto, naturalmente hay un orgullo absoluto alrededor de lo que yo siento por él como padre. En una oportunidad, yo me voy con él a una conferencia de serenos, me acuerdo, en una municipalidad. Y yo estaba chambeando, cuando lo veo en la parte de atrás de la sala, levantaba las manos y me hacía señas hasta que entendí que él quería hablar. Y yo le digo, ¿qué quieres hablar? Estoy hablando de un tema de seguridad ciudadana, ¿no? Tendría en ese momento 14 años, algo así. Hasta que ya, pues, ¿no? Hago una actividad y me acerco a él y digo, ¿qué pasa? Papá, yo quiero hablar. ¿Cómo que quieres hablar? Sí, papá, yo quiero hablar. Y digo, bueno, ya habla, pues, está bien, adelante. Y por supuesto, como yo estaba en la parte de adelante, no tenía manera de tomar una foto, ¿no? El gerente de la municipalidad, al ver lo que estaba pasando, sacó su cámara y tomó fotos. O sea, sacó su teléfono y tomó fotos. Entonces, claro, eso, digamos, sería el opuesto, ¿no? Una persona que de la edad de 14 años es capaz de hacer cosas que de repente para otros tienen un miedo
Y no es que mi hijo no tenga miedo, por supuesto, como cualquier ser humano también tiene sus fobias, tiene sus miedos, está en un proceso de crecimiento. Pero eso digamos que era como para evidenciar, ¿no? Lo que ocurre en esa oposición a lo planteado. Por ejemplo, yo tengo una fobia que se llama ofidiofobia, que es la fobia a las serpientes. Siempre. Yo no he podido encontrar respuesta, como la ha encontrado Ernesto, de por qué él tenía miedo a las alturas. Yo no tengo origen, por lo menos recuerdo, de por qué yo fobia a las serpientes. Y el año pasado, en Colombia, me pasó algo, que es que fui a dar una conferencia y ahí nos llevaron a un zoológico en Villavicencio. Entonces, claro, el zoológico espectacular y toda la cosa. Yo creo que te contesto, Ernesto. Con los chicos de Villavicencio. Sí, de acuerdo. Exactamente. Entonces, había una parte donde había un cartel que decía anaconda, pues que es una serpiente larguísima. Y claro, yo digo, pero ¿dónde está la bailar la anaconda? Y resulta que tenías que caminar por una superficie de vidrio, un vidrio grueso, y debajo del vidrio estaba la super serpiente, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me voy acercando y veo el vidrio, y ya más o menos veo a la serpiente, y cuando yo por ahí no paso, pero bajo ninguna condición. Entonces, y no pude, o sea, no lo pude hacer. De hecho, lo que hice fue que digamos, esta era la zona donde estaba la serpiente. Yo tuve que literalmente caminar, serían unos 400 metros, bordear todo el área para llegar al punto donde llegarían el resto de mis acompañantes, porque no fui capaz. O sea, realmente le tengo fobia y no lo he podido resolver, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Yo no voy en un área de zoológico, no me expongo, realmente, y no sé el origen, ¿no? Sin embargo, he tenido que convivir con eso. Claro, si no puedo, si tengo la manera de no exponerme, lo hago, pero no he detenido mi vida por una situación que bueno, que no sé cuál es el origen y me ha tocado convivir con eso. Son 10 minutos de la noche, estamos entrando a la recta final de este episodio 11 de Sin Distancias y hemos hablado de lo social, hemos hablado de lo personal y ahora nos vamos a hablar de qué puede ser. Vamos a darle herramientas a nuestra audiencia para poder sobreponerse a los nervios y seguir hacia adelante. Y como ustedes estaban hablando de películas, yo también quiero poner sobre la mesa un par de peliculitas que son interesantes, no sé si ustedes han visto, una que se llama Bird Box de Sandra Bullock, que es esta película donde ella está con sus 2 hijos y tiene que andar con los ojos vendados. Al final no se sabe de qué huía, ¿no? Porque cuando llega a este sitio que está aislado, al final no saben de qué huía. Pero es una película que o sea, utiliza el argumento de los miedos para proteger a sus hijos, para escapar, ¿no? Ante algo que era inexplicable, ¿no? De hecho, todos quienes la vimos, y yo vi algunos foros que decían, oye, esta película debería tener parte 2, ¿no? O sea, como que tienen que explicarnos, o sea, a qué le estaba huyendo. Y otra película que la vi hace poco es una película española que se llama El Bar. Y búsquenla, está en Netflix, está muy chévere. Es una película que comienza El Bar. El Bar. El Bar. El Bar. El Bar, sí. Comienza. El bar no es bar. Dice el bar. El fútbol, el bar. No es el bar de fútbol. Habría que hacer una película inspirada en el señor Chile, este último, ¿no? Hay que producir, ¿no? Ahora que pronto acuérdate, Rascuñán. Exactamente. Te tiene un apellido hasta antipático. Entonces, algún día haremos, además, por ahí viene la productora, ya saben, a todos nuestros anunciantes, pronto vamos a presentar la productora. Ya saben, cualquier cosa, comuníquense con nuestro gerente de venta, que es el señor Anthony, ya ustedes lo saben. Anthony. Bueno, entonces, en esta película, El Bar es un lugar donde confluyen unas personas, ¿no? Y de pronto sale alguien del bar y cae muerto en la parte de afuera del bar. Y también juega con los miedos porque es como o sea, la trama es
claro, tampoco voy a spoilar para que la gente la vea, pero la trama es como que si hubiese una pandemia alrededor de esa zona de Madrid donde transcurre la historia, y todo el que anda por la calle es ejecutado y luego es quemado, ¿no? Y entonces esta gente está encerrada, se escapan por unas tuberías. Realmente el miedo los lleva a un punto extremo tal porque no se sabe lo que hay fuera. Y al final sobrevive una sola persona. Tienen que verla. Es muy interesante. Se van a enganchar con la película. Bueno, chicos, ¿qué le decimos a nuestra audiencia? ¿Qué hay que hacer para superar los miedos? Por ejemplo, yo diría... Para ahí superar, creo que dime. Hay comentarios Dale. para que lean, porque no hemos leído muchos. Está Adolfina Calero, que nos sintoniza siempre desde la rica selva. Gracias, Adolfina, por estar. Está nuestra amiga Edna, fiel siempre sin distancia. Edna Yavid, ¿cómo estás, Ednita? Gracias por estar con nosotros como siempre. Claro. Está Richard Junco de Bailarinas Perú, recordado emprendedor. Este Richard Junco debería contarnos una anécdota, ya que él es un emprendedor exitoso, que le ha puesto mucho vigor y mucha fuerza a sus emprendimientos y que ha sido alumno nuestro. A ver si se anima a contarnos algo. Puedes entrar al WhatsApp, mi querido Richard, y nos cuentas cosas, porque sí, ahí estoy viendo a personas que tendrían cosas para contarnos, pero que no se animan. ¡Anímense! Tienen miedo a contarlo. Hay que superar el miedo a la expresión. Cuéntenos sus miedos. Acuérdense que contar el miedo es la mejor fórmula para empezar a perder el miedo. Fíjense que Jorge ha contado un miedo que no ha superado. Y lo ha contado porque me ha hecho caso, ha hecho un acto de fe, ha dicho, voy a contarlo acá, ¿para qué? Para poner al monstruo ahí. Hay que tenerlo enfrente. Ya cuando uno lo tiene enfrente, ya la cosa cambia, uno comienza a mirarlo con otros ojos. Por eso siempre es bueno contar. Yo he contado algunos miedos, a veces también igual que Jorge, antes de superarlos. Porque el hecho de empezar a expresarlo, empezar a verlo, empezar a distanciarse, ya es una forma de sacar al mono de dentro, porque el mono como que está agarrado, está alojado en mi interior, en mi cabeza. Y a veces hay que un poco sacarlo fuera para decirle, tú allá, yo acá. Podemos caminar juntos, somos amigos, pero tú allá, yo acá. Yo decido solo. Tú puedes seguir caminando, déjame decidir. Y hay gente que ha hecho este tipo de cosas para enfrentar sus miedos. Sí, Gonzalo, vas a avanzar. Sí. Solamente un detalle ahí alrededor de esto, ¿no? Que es lo que yo propongo ahora, justamente establecer las rutas de cómo resolver o convivir, aprender a convivir con los miedos, ¿no? Y yo en algún momento leí que, realmente no en algún momento, lo busqué, ¿no? Lo busqué en función de cómo yo podía resolver esto. Y una metodología que recomiendan es escribir el miedo. Porque cuando tú lo escribes, de alguna manera lo racionalizas y puedes empezar a ver, bueno, ¿qué cosas puedo hacer yo para resolver esto? Entonces, digamos que yo pongo sobre la mesa el tema de escribirlos, ¿no? Como Ernesto decía, hay que socializarlos, hay que hablarlos, porque a veces de repente tú lo hablas y de pronto consigues a alguien que te dice, oye, mira, yo también tenía ese problema, o yo tenía una fobia, y resulta que yo la he resuelto, y la he resuelto así, asado, sancochado. ¿Qué más le decimos a nuestra audiencia? ¿Cómo resolver los miedos, chicos? Habla. Sí, yo pienso que para poder enfrentar nuestros miedos y no estar tan angustiados, porque todas las personas a veces ni podemos dormir, tenemos insomnio de estar pensando en muchas cosas, algunos tienen temores, no sé, a espectros, otros tienen temores a hablar en público, otros tienen temores a la muerte, incluso, que es algo muy común, creo que la mayoría de gente, y está comprobado científicamente que los tres temores es el miedo a la muerte, la pérdida de la autonomía y estar solo. A eso nos cuesta también un poco y yo creo que debemos de priorizar nuestros pensamientos positivos. Eso sería muy bueno para que podamos contrarrestar el miedo. ¿Por qué? Porque si estoy pensando en algo feliz, como que me gusta la música, bueno, veo el concierto en YouTube de algún cantante que a mí me guste. Tengo un miedo, no sé, puedo cocinar o preparar algo, me gusta la cocina, pues me pongo a hacer algo para que la mente esté ocupada en otras cosas. Entonces yo creo que sé consciente además de nuestras victorias, de todo lo que podemos
superar todo lo que hemos logrado y eso nos ayudará a contrarrestar un poco el miedo. Creo yo que también el estar solo nos cuesta mucho porque ahora, más que todo, estamos solos. A veces nos sentimos muy cómodos cuando estamos en grupo, en manchita, pero cuando estás tú solo es como que un poco más complicado. Tienes que empujar tú solito el carrito. Entonces, ahí es donde realmente se va a ver tu yo, donde vas a demostrar todas tus cualidades, donde realmente vas a estar tú solo en la cancha y vas a valerte tú mismo de cuánto es tu valor, si es alto o es bajo, cuál es en realidad. Entonces yo creo que siempre hay que priorizar las cosas positivas para contrarrestar el miedo. Ese sería una opinión. Y bueno, no sé, algo que quisieran agregar también, Jorge. Yo tengo otro aporte que podría dar, pensando en lo que también decían ustedes, es que también lo encontré como opción, ¿no? Y de hecho alguna vez lo he hecho también, es ensayar, pero jugando. O sea, una cosa es ponerte la presión de tener, por ejemplo, hablar en público o hacer una cosa que uno le da miedo, ¿no? Entonces una vez dice, pucha, a mí eso no me sale, entonces yo lo ensayo. Pero ¿qué pasa cuando yo lo ensayo? Yo lo ensayo enfocado en que me salga perfecto. Y en mi mente, perfecto es de determinado modo. De repente, en mi mente, perfecto es hacerlo como lo hace Jorge. No sé, hacerlo serio, hacerlo ecuánime. Entonces, uno a veces tiene un prototipo, pero uno a veces no sabe, porque todavía no ha descubierto el propio estilo. Yo cuando empecé a ser expositor, a meterme en esto de estar más metido como speaker, tenía en mente a varios personajes que yo veía y decía, wow, qué bien expone este tipo, ¿no? Pero a veces cuando quería parecerme a otro, me daba cuenta que me sentía frustrado. ¿Por qué? Porque podía tener mucha facilidad para imitar la voz, pero no llegaba a sentir emoción cuando yo decía el discurso de un tercero, ¿no? O sea, una cosa es que yo pueda imitar, que de hecho muchos amigos míos de muchos años atrás se acuerdan que yo tenía la costumbre de ponerme a imitar a veces a personajes, imitar cómo hablaban, ¿no? Imitar la voz, ¿no? Pero uno cuando ve a un speaker, un expositor o alguien que admira, uno quisiera más que eso, ¿no? Uno quisiera tener la potencia de voz, el discurso, la emotividad, y eso es algo que no se da por la imitación, eso es algo que uno tiene que buscar adentro. Entonces, ¿qué sucedía? Yo comencé a veces a ensayar discursos y comencé a veces a equivocarme, a improvisar, a hacer cosas fuera del libreto, por decirlo así, y comencé a darme cuenta que podía hacer eso en público. Y al hacer eso en público, un poco que me ridiculizaba, porque mi discurso era más serio, más docto, ¿no? Entonces en algún momento dije, pero si yo quiero modificar mi estilo y encontrar un estilo, ¿qué pasa si me equivoco y digo una guarangada o digo una palabra soez? Y lo decía a propósito, no era porque se me escapaba, pero lo decía porque estaba viendo mi audiencia que estaba muy seria y eso, ¡guau!, mandaba la vaina y la gente me miraba y decía, ¿qué dijo este loco, no? Entonces comencé a regocijarme en hacer eso en público. Y a mí me dio una libertad increíble, o sea, hasta antes de eso yo iba muy pendiente del papelito, de no olvidarme de los recursos, del esqueleto. Cuando comencé a hacer esto, comencé a disfrutar de hacer cosas en público. Y todo el mundo me decía, ¿cuál es tu estilo? Y yo decía, no sé, le digo, simplemente yo pasé del ensayo a hacer una suerte de perfil lúdico. Y en un momento me di cuenta que ya no necesitaba el ensayo, pero no por canchero, sino porque había encontrado otro recurso, ¿no? Había descubierto que yo podía cultivar mi propio estilo y ese estilo pasaba por, digamos, si yo doy un discurso de un tema serio, probablemente me mantenga serio, pero como me toca muchas veces dar discursos humanos o temas motivacionales con empresas o con equipos humanos o con equipos de trabajo, tú sabes de que ese tipo de grupos lo que están buscando más bien es entretenerse, no solamente estar ahí plomazos en una charla académica, ¿no? Entonces ahí es donde yo comencé a tener más ese tipo de fórmulas. Entonces, cuando después comencé a investigar un poco más sobre el miedo escénico, que es un tema donde yo he aportado en algunas enseñanzas que he dado a algunos grupos de coaching, el miedo escénico tiene que ver con esto, pues, ¿no? La gente que no supera el momento de poder estar en público, ¿no? Y ahí se sugiere, pues, jugar a los retos. O sea, ponerse retos, pero jugar. O sea, entonces, uno a veces tiene que decirle, a mí me tocó, ¿no?, haber dirigido grupos de vendedores y decirle, bueno, nos vamos a ir hoy día, vamos a tener una experiencia alucinante, si vamos al tren a vender. ¿Eh? ¿Qué? Sí, vamos al tren, o sea, lo hacíamos, o sea, nos íbamos al tren, Buenos Aires, Argentina, años 90, ¿no? O sea, hacíamos ese tipo de locuras porque queríamos romper con nuestros miedos, ¿no? Y a veces hacíamos cosas hasta ridículas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nos poníamos el desafío de decir, vamos a jugar a romper nuestros miedos y después que pase esto nos vamos a matar de risa, nos vamos a morir de miedo, pero después nos vamos a morir de risa.
Y eso que en ese tiempo no habían recursos como ahora, que yo me puedo filmar o me puedo tomar fotos, ¿no? Yo creo que anclado con estos recursos digitales que todos tenemos, uno podría desarrollar experiencias humanoformativas mucho más ricas, en donde justamente el miedo afloja frente al humor. Pónganse a pensar, ¿no? O sea, el miedo te tensa, ¿no? Va a salir mal, hasta que en eso te sale un chiste, te sale algo y como que largas, ¿no? Entonces, yo creo que utilizar los juegos, utilizar la improvisación, los ensayos, sí, pero no buscando repetir un formato, sino tratando de ver que el ensayo puede servirme si yo juego cuando ensayo. Pero si yo transformo el ensayo en un trabajo demasiado rígido, llega un momento en que yo siento, pucha, que no llego al prototipo, porque estoy buscando un prototipo que no soy yo. El ensayo lo que tiene que ayudarme es a introducir un discurso, tener claro el texto de lo que voy a hablar, pero en algún momento tengo que empezar a decirlo de 30 maneras distintas, y para eso me sirve el perfil lúdico, porque en algún momento voy a descubrir lo que se llama marca personal, voy a descubrir mi propia voz de marca personal. Y cuando la encuentro, me doy cuenta, tanto así que comienzo a tener ese estilo preeminente en todas mis exposiciones, y ya te das cuenta que esa voz de marca personal es tu voz, esa que capaz no tenías clara hace un tiempo, pero que luego descubres, ¿no? Eso quería aportar. Sí, chévere. Bueno, pero qué bueno llegar a esa conclusión, qué bueno llegar a esa conclusión de vida, ¿no? Digamos. Y a propósito de conclusiones, 7:24 de la noche, ya nos acercamos a la conclusión de lo que vamos a presentar. ¿Me están oyendo? Acá tengo un testimonio que me ha llegado por WhatsApp, quería leerlo. Dice, dale. Hola Ernesto, yo a la larga siempre tuve el miedo de querer independizarme. Por situaciones de la vida tuve que hacerlo, por no decir la necesidad me obligó a todo esto. Hoy en día doy gracias a ese miedo, ya que sin ello no hubiera logrado muchas cosas. Pero es innegable que cada vez que uno arriesga, hay un miedo. Solo está en uno jugársela con fe y seguro de uno mismo para sacar las cosas adelante. Saludos a todos y buenos temas siempre. Gracias, Ernesto. Gabriel Fabián, grande Gabriel. Te agradezco mucho, Gabriel. Se entusiasmó por hablar con todo lo que dijimos. Pero es cierto, ¿ah? El tema de ser independiente también es un desafío, no siempre es fácil y hay que vencer muchas cosas a veces para dar ese salto, que yo siempre felicito, porque creo particularmente que una de las cosas que más forma al ser humano es en algún momento dejar la casa de sus padres y ser independiente antes de casarse, mucho antes de casarse. Tener una vida independiente, donde te compres tus cosas, pagues tu alquiler y te acostumbres a hacerlo todo tú y aprendas, ¿no? Cosa que el día que tengas una pareja, una vida, lo que sea, valores el trabajo de los demás. Porque si no, a veces uno cree de que la vida es pasar de la casa de los padres a la casa de la esposa. Y no es así, pues. O sea, uno tiene que hacerse cargo de las cosas. Eso lo creo y lo digo, por eso felicito también a mi amigo Gabriel. Muy bueno. Ahí lo dejo con el comentario de Ruth, la reina del norte. Ese comentario me gustó. Gonzalo tiene cara de miedo desde que nació, Ruth. Saludos, Ruth, saludos. Chicos, conclusiones. Vamos con las conclusiones. Una conclusión. Anthony, te toca abrir. Claro que sí. Pucha, así un temón es el de hoy, ¿no? Gracias a todos ustedes por estar aquí sintonizándonos cada domingo. La verdad que siempre tratamos de darle buenos contenidos. ¿Cuál sería mi conclusión de ese tema? Mi conclusión es de que nunca se caen, señores. Como mencionó aquí todos mis compañeros, cada uno ha dado su aporte. Escriban sus temores para que inconscientemente vean qué cosas les está atemorizando tanto. Piensen en cosas positivas. Además, también hay muchas ocasiones en las que siempre decimos, oye, ¿sabes qué? Ernesto, dile al profesor, por favor, que si va a dejar tarea. Gonzalo, dile, no sé, a mi mamá si puedo salir, por favor. Jorge, no sé, a que quiero hablar con ella. Señores, atrevamos nosotros a tomar siempre la iniciativa por el bien nuestro. Siempre. Hagámonos respetar para que todas las personas no se equivoquen. Nuestros miedos hay que enfrentarlos, hay que abrazarlos y hay que llevarlos de la mano. Así que no hay nada más que decir, siempre vamos a convivir con los miedos y para adelante, señores, porque detrás del miedo están las mejores cosas. Buen punto, Anthony, buen punto. Yo quisiera concluir con el tema de, por ejemplo, darle hincapié al tema de la superación de los miedos y decir básicamente que no hay que negar los miedos, hay que reconocer que tenemos miedo a algo. ¿Para qué hay que reconocerlo? Para poder afrontarlo. Si no lo reconocemos, si no identificamos que tenemos miedo a algo, no vamos a poder superarlo.
y para superarlo tendríamos que hacer como una rutina. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar a la gente o hablar con la gente, trata de salir a la calle, por ejemplo, y vas hablando con las personas que te encuentras, le preguntas la hora, le preguntas una dirección, y tú solito vas a ir soltándote y va a ser la conversación de manera espontánea. Ya no vas a tener ese temor de, uy, pero ¿qué le digo? ¿Qué no? O si me mira feo, o sea, tarde o temprano vas a tener que hacerlo. Entonces yo concluyo el tema diciendo que para afrontar tus miedos no tienes que, o sea, no tienes que negarlos, tienes que asumir que tienes ese miedo para que lo puedas superar. Y de esa forma vas a poder hacer el cambio que tú estás buscando. Esa sería mi conclusión, muchachos. Buena. Bien. Bien, yo acá tengo uno que también me gustó, porque creo que uno de los miedos más fuertes que tenemos todos, y que lo hemos visto también acá, es el miedo a tomar decisiones, ¿no? El miedo, pero más que el miedo a tomar decisiones, el miedo que está detrás es el miedo a equivocarnos, ¿no? Porque si vamos a decidir y nos va a ir bien, entonces vengan las decisiones, ¿no? Todo el mundo quiere ser líder, quiere ser jefe, pero a veces el miedo es a tomar una mala decisión, a que algo se funda, se arruine por mi culpa, y que todos me responsabilicen a mí y yo diga, pucha, por mi culpa esto se arruinó. El miedo a equivocarse es uno de los miedos, creo que más nos acompañan a lo largo del tiempo y que generan mucho como consecuencia la duda, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me entenderán, no me entenderán? ¿Me justificarán? ¿Arriesgaré mucho? Dice Elbert Hubbard, el mayor error que puedes cometer en la vida es temer continuamente que cometerás uno. O sea, eso es casi de cajón, ¿no? El mayor error que puedes cometer en la vida es temer continuamente que cometerás un error. O sea, no podemos quedarnos ahí, porque la vida son errores. O sea, ahí está el tema, ¿no? O sea, yo le tengo mucho miedo al error, ¿por qué? Porque creo que el error es un castigo de la vida. Y no es así. El error es parte de la vida, es parte del camino, es un bache. Uno camina por las calles de Lima y a veces hay más baches que pistas. Y sin embargo avanzamos a nuestro destino, y con dificultad y todo, pero llegamos, y hasta con más mérito. Entonces, porque claro, manejar, como dicen algunos, en las pistas de Lima no lo hace cualquiera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los caminos pedregosos hacen a los buenos pilotos, porque claro, no es fácil luchar contra un camino que es duro, que es cuesta arriba, que es complicado. Entonces, yo creo que sí está bueno no tener tanto, no estar tan presionados nosotros mismos con el tema de no equivocarnos. Más bien, aceptar nuestros errores. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Porque si yo acepto el error con más facilidad, entonces el miedo empieza a disminuir. Yo tengo más miedo cuando más estoy preocupado de no equivocarme. Está bien, yo trato de minimizar el error, esto es mi trabajo, no quiero equivocarme, pero el error puede suceder. Lo que puedo hacer más bien es prepararme para el error. Eso sí, si esto sucede, ¿cuál es mi plan B? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Cómo hago para que ese error que ya sucedió, minimizarlo y que no me arruine mucho? Eso creo yo que sí es una práctica en la que todos racionalmente podemos entrenarnos. Eso, muchachos. Bueno, mi conclusión sería pensar un poco en ese miedo que tenemos al fracaso, ¿no? Y como lo han dicho mis compañeros, uno tiene miedo a errar, ¿no? Pero el que no se equivoca no aprende. Esa es una gran verdad. Independientemente de cualquier situación, que los miedos, que a veces se traducen en mezquindad, en egoísmo, en envidia, ¿no? Porque eres tan miedoso que tu relación con el mundo tiene que ser destructiva, que esos miedos no se traduzcan en maldad. Yo aprendí hace mucho tiempo que uno tiene que arriesgarse en la vida, porque arriesgarse significa dar el paso adelante, dar el paso que otros no se atreven a darlo, dar el paso a probar cosas nuevas, dar el paso a inventar, a errar, y eso termina siendo tal vez una de las mejores experiencias, porque como yo le digo a mis hijos, ¿no? De las cosas que uno intenta hacer en la vida y a veces no salen tan bien como uno cree o uno piensa, ahí salen las grandes historias y las historias que realmente inspiran. Así que no le tengan miedo al fracaso, sigan hacia adelante, que creo que la vida hay que vivirla y la vida hay que transitarla y hay que hacerla con mucho optimismo. Esto ha sido el capítulo número 11.
Yo creo que no podemos terminar todavía, Jorge, porque, mi gente, ha pasado algo bien particular en este programa, y es que la gente ha ido perdiendo el miedo a lo largo del programa. Entonces, aunque parezca mentira, estamos teniendo más comentarios muy interesantes que yo creo que, agradeciendo que la gente nos haya hecho caso y se haya animado, vamos a hacer una lecturita. Tenemos aquí a nuestra querida exalumna y amiga, Ruth, que ha puesto un comentario muy bonito, que quiero ver de leer. Y dice: siempre tuve miedo de que me despidan del trabajo, hasta que hace 8 años realmente sucedió, y me avisaron, ¿cómo dice? Ahí está. Y me avisaron unas horas antes de que terminaría el día laboral. Yo sin ahorros y con una liquidación pequeñita. Me deprimí 2 semanas, pero luego me di cuenta que llorando no conseguiría pagar mis obligaciones a menos que fuera actriz. Así que salí a buscar qué hacer en el centro. Gracias a Dios conseguí muchos proveedores que me permitieron tomarle fotos a sus productos y empecé a vender por Facebook. Creo que fue lo mejor que me sucedió porque me ayudó a crecer y potenciar habilidades que jamás pensé que tenía. Abrazos y bendiciones, chicos. Qué bueno ese testimonio, te felicito, muy bueno, muy fuerte, muy fuerte. Porque eso es justamente a veces lo que dijo Anthony, ¿no? Las mejores cosas están al otro lado de los miedos. Y cuando uno da ese salto de locura, que a veces es perder el trabajo, renunciar a seguridades, uno cree que se va a arruinar y a veces pasa todo lo contrario. Hay gente que le cambia la vida, que se siente libre, que tiene una vocación que a veces era muy superior a lo que tú creías que podías hacer, y cuando ya estás en la cancha te das cuenta que te comes el mundo, porque tienes esas ganas de hacerlo. Así que yo creo que felicitaciones para Ruth, como para tanta gente que se animó a dar este salto de locura. Yo creo que es fabuloso que hayamos hablado de este tema, y en algún momento volveremos seguramente, porque este es un tema que da para quedarnos toda una noche, ¿no? Muchachos. Y además, gente, no nos olvidemos de algo muy importante que se nos está pasando. Ya se olvidaron qué viene para el próximo programa. No. El horario, di. Viene el nuevo horario. Ahora vamos a estar en un nuevo horario. Vamos a estar no a las 8 ni a las 9, sino a las 6:30. Así que el próximo domingo los esperamos a esa hora. Activen en las notificaciones en su calendario para que les avise que el domingo a las 6:30 tenemos una cita en el episodio número 12. ¿Cuál será? Pueden comentárnoslo para de pronto tenerlo en cuenta, o quizás ahí vamos cocinándolos de esos 4 locos, Jorge, Gonzalo y Ernesto, a ver qué sale de pronto. Así que nada, los queremos bastante, les mandamos de aquí un fuerte abrazo, gracias por toda la sintonía, por el aprecio, como lo mencionó Ernesto, que cada vez nos comentan, y bueno, algo que quisieran agregar, compañeros. 6:30. 6:30. Y recuerden, sindistancias.p en Facebook, y en YouTube también nos buscan como Sin Distancias. Y si quieren chequear los videos de los programas, también lo encuentran en la cuenta de YouTube, por favor, que ya va a haber novedades a partir de la próxima edición, la edición número 12. Entonces, muchachos, un fuerte abrazo para todos ustedes, cuídense, y la gente que también nos sintonizó a través de nuestro fanpage sindistancias.p. También esperamos tener su preferencia para el próximo domingo. Domingo ya estamos noviembre, muchachos, ya se nos viene el décimo primer mes del año. Se nos viene el 31 de octubre de miedo. También hay que tener mucho cuidado. 31 de octubre, la fecha del miedo. Cuidado con las brujas. Ahí está la arañita del miedo. Ahí está la arañita. Cuidado con las brujas. Cuidado con las brujas. Hay que cuidar a las brujas. Listo, muchachos. Un fuerte abrazo. Estamos hablando. Nos despedimos. Cuídense. Chaufa.